Me he encorsetado ni en hacer humor, ni en hacer superhéroes, ni en hacer cómic tipo manga. Yo hago un poco de todo porque al final todas las influencias que he tenido me han ido sumando y yo creo que el cómic que hago solo es el cómic que hace Iván Sarnago. No sé si alguno que me conoce estará de acuerdo. He hecho tira cómica con la cual me lo pasé muy bien, era una especie de monólogo de mi vida en el que hablaba de todas mis experiencias, mis ligoteos, mis problemas para sobrevivir en el mundo del cómic, que no da para mucho. Y eso, bueno, eso me dio un empujón profesional porque la tira cómica se convirtió en algo que todo el mundo empezó a leer y cuando llegó la hora, pues hice un crowdfunding, que es que pedirle a la gente que te apoye y que ponga dinero para que tú publiques ese libro. La cosa salió estupendamente y a partir de ahí pues pude montar una escuela de dibujo, seguir dedicándome al cómic ya más profesionalmente para hacer mis propias ideas, y una de esas cosas, una de esas espinitas que tenía yo clavadas siempre era hacer superhéroes, pero a mi manera. Y ahí entra el Cid. El Cid en mi universo es el Cid que recordamos haber leído en las clases de historia o de lengua, no sé dónde nos lo enseñaban en lengua, ¿no? El cantar del mío Cid era más de lengua que de... Yo creo que sí, ¿no? Más de lengua. Lengua, historia de poca, o sea, el Cid, historia poca, no... Entonces, a partir de esa idea que teníamos en el cantar de cuando volvía a caballo, se suponía que volvía muerto encima del caballo, pero eso daba la sensación de inmortalidad al enemigo. A mí de pequeño eso siempre se me quedó ahí. Yo, como si veía una película, me pasaba 6 semanas queriendo hacer una historia como esa película que había visto, pues aquello siempre se me quedó ahí. ¿Y si el Cid fuera inmortal? Y a partir de esa idea, ese volver a caballo después de muerto, se me ocurrió que igual sí estaba vivo, que alguna razón tenía que haber para que se convirtiera en un personaje inmortal, y este cómic nos cuenta la vida de un Cid que es inmortal, que ha tenido que esconderse en diferentes identidades durante 900 años y que a partir de un momento, en los años 90, le encuentra, una especie de organización le encuentra y le recluta para intentar que vuelva a ser el Cid, o el Cid que todos conocemos, pero esta vez con un rollo ya de supertraje, casco de aleación, no sé qué. Bueno, básicamente para los que más o menos tenéis algo de idea, ya sea de cómic o de cine, pues mi Cid es una especie de versión del Capitán América, por decirlo así. Cómo traer un héroe clásico al presente, con ciertos poderes o habilidades, y darle un aspecto, eso sí, más moderno. Empecé por trabajar en la cota de malla y cómo me la imaginaría más tipo traje de superhéroe, y luego por darle ciertos toques al personaje jugando con la leyenda y la historia todo el rato. Hay momentos en los que la historia es incluso más fidedigna que lo que normalmente conocemos del Cid, porque me he documentado a niveles minúsculos, y luego en cambio he ignorado muchas otras cosas, es decir, o sea, y entonces la gracia de seguir este cómic va a ser que vais a ver elementos comunes que todos conocemos del personaje y también muchos otros muy fuera de contexto. Por ejemplo, no quiero hacer mucho spoiler, pero hay un elemento muy divertido en el que el Cid se plantea hacer una franquicia de hammams, porque él era amigo del rey de Zaragoza, que era moro, como dice. Entonces, bueno, dentro de la historia se me ocurrió una pequeña anécdota de que le disfruta de un hammam, dice yo podría poner hammams en Castilla y tal, y a partir de ahí quiere montar una franquicia. Bueno, pues mientras investigaba resultó que la franquicia viene de esa época, las franquicias vienen de esa época, de los señores que permitían que por el camino de Santiago diversos comerciantes vendieran el mismo producto. Entonces resulta que algo que me parecía una especie de broma acabó convirtiéndose en un elemento histórico que está aquí en este cómic y que seguramente casi nadie crea que eso es real. A partir de ahí, la leyenda y la ficción, la leyenda y la historia del Cid se van a ir cruzando, pero a la vez es un Cid muy mío, muy propio. No tiene nada que ver con ninguna representación que se haya hecho antes, y a la vez es un personaje en el que me he intentado poner un poco en su piel, de que aunque fuera en su día un guerrero medieval
cuando llevas 900 años vivo, cuando llevas no sé cuántas culturas que hayas ido conociendo y toda la gente que puedes haber conocido, querido y amado durante tu vida, lógicamente no vas a ser ese personaje bruto, guerrero y tal, sino que es otro tipo de persona mucho más aposentada, muy abierta mentalmente y que supongo que a algunos les acabará chocando cuando lo lean porque esperan otro tipo de personaje. Y ese es el Cid. Aparece rodeado de otros personajes que también tienen poderes, es una especie de mi versión, mi mini Marvel, y esos personajes tienen sus particularidades. Hay una especie de Superman que se llama Monarch, y Monarch, aquí lo puedo decir, pero el público no lo puede decir, es nuestro querido hijo Felipe. Es decir, es el entonces príncipe en esa época, que es un superhéroe, tiene poderes, y en su propia historia, que también se va contando aquí a lo largo de este cómic, se va a encontrar con la abdicación de su padre, con tener que ser superhéroe y a la vez rey de un país, y a la vez, a lo mejor, con tener que hacer algo ahí con su padre. Porque su padre se parece mucho a otro padre que conocemos también. Muy campechano, ¿eh? ¿Tiene el superpoder de aburrirse? De hecho, Monarch tiene un poder que me inventé, que es el poder diplomático. Monarch te puede convencer de hacer tú lo que él quiera. Y lo hemos llamado el poder diplomático porque me parecía muy divertido. Podría ser hipnosis, pues aquí es el poder diplomático. Pero este personaje es solo uno de unos cuantos también que se van esparciendo por el cómic, y el cómic está dividido en dos partes. La historia del Cid tiene como 20 páginas y es cada número tiene su continuación, pero el complemento de este cómic es una pequeña historia de Monarch de momento, y luego también saldrán otros personajes diferentes. Y bueno, hemos aprovechado Rogue, el bar, para hacer una exposición de los originales de ese cómic y también de otros personajes que yo tengo de toda la vida. Capitán Lasaña. ¿Hay alguien ahí con miedo de que diga determinadas palabras? No, porque no he traído las tiras cómicas para exponer. Otro día será el momento de exponer las tiras cómicas y de hablaros de un personaje que hay aquí, que es más personaje que lo que yo puedo hacer en los cómics. Mentiroso. Mentiroso. Sigue con tu rollo histórico, venga. Y bueno, esa es mi visión del Cid. No os puedo contar mucho más porque la gracia está en leerlo y en disfrutarlo. Iba a decir mes a mes, que sería como el eslogan habitual, pero no. Esto saldrá cada 2 o 3 meses. Serán 4 números y terminará aproximadamente en diciembre. Y eso sí, más adelante quizás haya otra historia de Cid, pero de momento irán separadas. No será una serie larga, sino que se podrá leer cada arco por separado y durante un tiempo prudencial, que es pues producción y publicación, pues cada 4 numeritos, pues un año más o menos. Bueno, medio año más o menos. Y bueno, por aquí hay alguien que me conoce, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Estamos mirando a la persona que puede preguntar la cosa más absurda del mundo. Pero... Alas. ¿Hace hostias a los moros? O sea, no, perdón. No he dicho eso. Quiero decir, Sí lo ha enseña dicho. la cultura cristiana a los musulmanes. Sí, De hecho, es amigo del rey de Zaragoza, que es musulmán. Sí, ha dicho. Directamente es un traidor. Escucha, lo ha dicho. Ha dicho dar hostias a los Según, a ver, moros. según Lo alguno, digo quiero todo. decir. Ya estamos tirándonos. Sí, ya está por el suelo. ¿Y no hay heroínas? Hay heroínas. Hay heroínas y de hecho no puedo hacer. Muy no puedo bien, hacer muy bien, spoiler, Ana. pero hay un personaje muy importante que en este caso, sobre el que ronda toda la historia después, más adelante, que es Jimena. Pero no es Jimena la mujer, es decir, es otra Jimena que es su hija ya en la época actual, y en un momento dado, que lo vemos aquí también en esta historia, aparecerá como el Cid. O sea, esa Jimena también será el Cid. Pero tendremos que ver todo para ver cómo encaja, de dónde sale, quién es esa Jimena, si es solo hija o tiene que ver con la Jimena original y muchas cosas que Eso pasan. es como el catolicismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. La persona. Sí. ¿Cómo se complica? Y también habrá, por ejemplo, en el número 3 vamos a ver todo el número dedicado a
a la jura de Santa Gadea. Pero vamos a entender dentro de esta realidad o de esta ficción qué es lo que pasó allí. ¿Por qué el Cid es expulsado de Castilla? Y para que entendáis un poco la personalidad de este tío, según mi versión, el destierro existe porque él quiere. O sea, aquí en esta versión se autodestierra para que todo, digamos, funcione como debería y nadie sepa lo que pasa detrás del reino de Alfonso. Ya lo veremos, pero por ejemplo ese número, el número 3, estará todo ambientado en el tema de Santa Gadea. Y es una historia pues, totalmente inventada dentro de que respeta algunos de los conceptos tanto de la leyenda como supuestamente reales, aunque lo de la jura es lo más ficticio que hay hasta de la parte histórica, porque se supone que no pasó tal cosa. Pero bueno, a mí me gustó como idea y eso. Entonces, todo el cómic va siempre saltando de unos tiempos a otros y vamos a ir viendo retazos también de heroínas, de otros personajes que tienen su importancia y hay, aquí creo que lo puedo contar, hay un personaje que me interesa mucho que es Álvar Fáñez, pero aquí es un Álvar Fáñez que no tiene nada que ver con el que podemos tener como historia. Ya sabéis que se supone que era un amigo, casi hermano o sobrino del Cid según la historia, o sea, según el dato. Pues aquí se supone que hubo un Álvar cuando él era joven, pero falleció. Y a quien llama Álvar Fáñez y a quien tiene como escudero es a la hija del rey de Zaragoza, que a la vez se ve representada como un chico. Ella siente que es como un chico. Un toque moderno dentro de lo que puede ser la historia y que incluso en ese contexto queda muy bien porque no fue la primera vez que alguien tuvo que guerrear vestida de chico, porque ahí si no eras un caballero. Pero bueno, era una idea que se me ocurrió y sobre todo a partir de que cuando empecé a investigar a Álvar Fáñez es prácticamente inexistente. O sea, hay como 5 versiones que no tienen nada que ver una con otra y me gustó como para que hubiera una pequeña relación tipo Batman y Robin. El personaje, el héroe y luego el ayudante que está con él y tal, y en este caso pues es una chica, pero el personaje sigue siendo Álvar Fáñez para él lo llama así. Y bueno, pues os he contado mucho. Ahora ya depende de vosotros si queréis, solo si queréis. Hemos traído solo unos poquitos ejemplares porque está vendiéndose en la Feria del Libro el cómic y está en todas las librerías de cómic. Y bueno, lo importante aquí en el ROC era también dar paso a la exposición, que podáis ver los originales y que por supuesto sepáis que existe el cómic y que va a estar ahí, que no hace falta ni comprarlo hoy porque se va a agotar ni nada, pero va a estar ahí y me dice María que sí que hay que comprarlo, ¿no? Y nada, que bueno, que espero que os haya gustado esta introducción y ya después podemos pasar al monólogo. ¿Os ha pasado alguna vez que...? No voy a hacer monólogo hoy. ¡Aplausos, aplausos! ¡Toma el vídeo!